hermanos. En esta tarde quiero presentar una serie de 30 videos para conocer un poco más sobre la Biblia. El primer video vamos a conocer un poco más sobre qué es la Biblia. Bueno, como punto principal quiero hacerles a ustedes la pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, ahí escriban en los comentarios. Y bueno, la Biblia es un conjunto de 66 libros agrupados en dos secciones llamadas testamentos. El Antiguo Testamento, el cual nos habla de la vida antes de Cristo, nos habla sobre los patriarcas, los profetas y los reyes. Y el Nuevo Testamento, el cual nos habla de Cristo, su doctrina, su ministerio y el desarrollo de la iglesia cristiana. La Biblia fue escrita por alrededor de 40 autores en un lapso de 15 siglos. Pero ¿qué encontramos en ella? Encontramos historias, biografías inspiradoras, encontramos poesía, legislación y ciencia, pero sobre todo, hermano mío, encontramos el mensaje de felicidad que Dios tiene para nosotros y el gran mensaje para nuestra salvación. Pero ¿cómo fueron dadas las Sagradas Escrituras? La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. 1 de Pedro 1:21. ¿Qué quiere decir estos dos versículos? Quiere decir que las escrituras ciertamente fueron escritas por hombres, pero no por cualquier hombre, sino que fueron hombres santos, hombres que verdaderamente eran cristianos, que eran guiados no por voluntad propia, como dice el versículo, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como decía el primer versículo, toda escritura es inspirada por Dios. Ciertamente esos hombres fueron hombres creyentes que creyeron en Dios, que fueron verdaderamente cristianos y que Dios los utilizó como instrumentos para llevar a cabo la escritura de las Sagradas Escrituras. Mas no fue por su voluntad, sino porque fueron guiados por el Espíritu de Dios. ¿Con qué otros nombres se le conoce a la Biblia? Nos dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque en ellas a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Número 1, se le conoce como las Sagradas Escrituras. Número 2, nos dice en Romanos 3:2, mucho en todas maneras, primero porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Número 2, se le conoce como la palabra de Dios. Y nos dice en 2 de Timoteo 2:15, estudiad con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Número 3, la palabra de verdad. Se le conoce número 1 como las Escrituras, número 2 como la palabra de Dios y número 3 como la palabra de verdad. Pero ¿hasta cuándo durará la palabra de Dios? Nos dice en Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y nos dice en Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. No tiene un límite de fecha la palabra de Dios. Como nos dice sus versículos, la palabra de Dios es para siempre. Podemos confiar plenamente en su palabra y recibirla gozosamente en nuestro corazón. Imagine que está usted en un cuarto oscuro, bueno, en un lugar oscuro, y usted no puede ver nada a su derecha, ni a su izquierda, ni hacia adelante, ni hacia atrás, porque está todo oscuro en tinieblas. Pero de pronto aparece una lámpara que aluza y alumbra su camino. Entonces usted puede ver por dónde van caminando sus pies, para que usted no pueda caer ni a su izquierda, que tal vez ahí hay un peligro, o a su derecha, que igual puede haber un peligro, pero por la senda donde usted va es un camino seguro, pues hay alguien que lo va alumbrando. Así se compara la palabra de Dios. Pues nos dice en Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es aquella lámpara que alumbra nuestros pies, el camino por donde vamos pisando, para que no tomemos un camino que vaya hacia la izquierda o vaya hacia la derecha, el cual nos lleva por peligros, sino para que caminemos seguros, confiando en que la lámpara siempre nos va aluzando nuestro camino y que lleva un fin recto y que no nos permitirá, mientras nosotros permanezcamos en el camino, que nosotros podamos irnos de un lugar para otro, sino que siempre confiemos en esa lámpara que nos está aluzando. ¿Qué utilidad tiene la Biblia?
Las Sagradas Escrituras lo pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, pues toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos quiere decir estos dos versículos? Hermano mío, usted y yo y todo aquel que lea la Biblia puede ser capaz de comprender cómo es que podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino poder ser un instrumento para que otros también conozcan cómo es que también ellos pueden ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque aquella persona que lea la Biblia, hermano mío, nos va a enseñar, porque ciertamente nos enseña, nos va a reprender, nos va a corregir, nos va a instruir en justicia, para que como hijos de Dios nosotros llegamos a ser perfectos. Como nos dice la Biblia, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y también nos va a preparar para toda buena obra. O sea que la Biblia es el libro más completo, pues no desciende de sabiduría terrenal, sino de sabiduría divina. La Biblia, hermano, lo va a hacer sabio, no sabio ante el éxito del mundo, sino sabio para que usted pueda comprender cómo es que usted puede ser salvo y cómo es que usted puede llegar a ser un medio para que otras personas puedan conocer esa luz que a usted le ha sido entregada. Y cómo es que por la Biblia nosotros podemos llegar a tener el carácter semejante a Cristo, que sin Él no podemos llegar al cielo. Pues todo aquel que quiera ser como Cristo tiene que primero estudiar la vida de Cristo y vivir la vida de Cristo en su vida. Pero para eso usted tiene que leer su palabra y que por medio de la sabiduría divina usted pueda comprender cómo es que usted puede ser. Beneficios espirituales nos brinda la Biblia, nos revela la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En pocas palabras, nos revela a Cristo, su vida. Leyendo la palabra de Dios, nos dice que estas palabras fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Primer beneficio espiritual nos revela la verdad, a Cristo Jesús. ¿Quién era ese hombre que entregó su vida para que usted y yo podamos ser salvos? Y número 2, nos da la esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué más precioso regalo para que por medio de la muerte en Cristo Jesús nosotros, usted y yo podamos tener la vida eterna? ¿Qué mayor beneficio es este que la vida eterna? En un lugar donde no va a haber más llanto ni dolor, sino felicidad en todo su esplendor. ¿Qué poder tiene la Biblia? La Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, hermano, tiene poder para regenerar todo nuestro cuerpo y convertir el alma, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu y entra hasta las coyunturas y hasta los tuétanos. Usted conoce los tuétanos, ¿verdad? Es esa parte que está dentro de los huesos, o sea, hasta ahí llega el poder de Dios y más allá de eso. Así que el poder de Dios es tan grande que es capaz de convertir hasta la persona más dura de corazón. Qué hermosas bendiciones nos proporciona la vida, nos proporciona esperanza. Cuando usted lee la Biblia, hermano mío, le da una esperanza más allá de esta vida de dolor, de sufrimiento, de jóvenes que están luchando diariamente por su vida, de adultos, de ancianos, de niños. Sobre todo le va a traer una paz y una alegría a su corazón. Como nos dice el profeta Jeremías, cuando yo recibía tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran el gozo y la alegría de mi corazón. Aquella persona que lee la palabra de Dios va a querer ya no vivir para sí misma, sino vivir para Cristo, para glorificarle a Él. Pues Él nos dice que queremos nosotros, Él nos va a hacer nacer de nuevo, pero no de una semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando usted lee la palabra de Dios, hermano mío, ya no va a querer vivir esa vida que usted antes vivía, aquella vida que le trae dolor, que le trae sufrimiento, sino que usted va a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Número 1, aceptar la Biblia como la palabra inspirada de Dios y creer en ella. Nos dice en 2 Samuel 23:2.
El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Número 2, buscar un ejemplar de la Biblia y estudiarla todos los días. Porque la Biblia nos dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, pues estudiaban la Biblia todos los días para ver si estas cosas eran así. Número 3, pedir sabiduría. Nos dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cada que usted vaya a leer la Biblia, ore antes de comenzar a leerla. Nunca debe de comenzar a leer la Biblia sin orar. Igual al terminar. Número 4, pídale a alguien que le ayude a entender la Biblia o a comprenderla más. Yo aquí en la descripción de este video voy a dejar un correo para que si ustedes quieren yo les puedo dar una persona para que les pueda con ustedes leer la Biblia y que los ayude un poco más a comprender las Sagradas Escrituras. Y punto número 5, leer la Biblia y ponerla en práctica en su vida diaria. Pues Apocalipsis nos dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Usted ya se le olvidó todo lo que yo anteriormente dije, recuerde esto. La Biblia es la palabra que da vida. Ella nos da vida, pues nosotros que antes estábamos muertos en nuestros pecados, nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Os habéis nacido de nuevos, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible. ¿Cree usted que la Biblia es la autoridad suprema de la verdad? ¿Está dispuesto a estudiarla asiduamente y seguir sus enseñanzas? Para fortalecer la inteligencia no hay nada mejor que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia.